Greetings and welcome to Cyber Focus, your source for international business information. My name is Nick Sterne and I'm here with Miguel Brito, president of Soluciones Comunitarias, a Guatemalan social business that helps reach unserved peoples through the process of micro-consignment. Miguel, welcome and thank you for joining us. Gracias. Now, I'm excited to talk about micro-consignment and the work you're doing with Soluciones Comunitarias. But first, could you give me a little background about yourself and how you came to be involved? Dice que estoy muy emocionado al conocerle y al conocer el trabajo de Soluciones Comunitarias, pero quizás para empezar, si nos podría contar cómo conociste a la organización y cómo empezó a trabajar con Solcom. Bueno, entonces en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos a estar acá. Entonces es un gusto para mí poder platicar un poco con ustedes. He says, before anything, I just want to thank you for this opportunity to be here and talk about our work, and it's a pleasure to be here with you. Entonces, empezando sobre lo que es el trabajo de microconsignación en Guatemala, entonces empecé a trabajar más o menos con un amigo que es socio, que es Greg. Empezamos a trabajar en Guatemala en 2003, pero específicamente en el 2005 empecé a trabajar sobre lo que es el modelo de microconsignación en Guatemala, específicamente en Neva, lo que es el área de Quiché de Guatemala. Y luego en eso conocimos y nos hicimos amigos y empezamos a trabajar lo que sería la antigua Guatemala, y poco a poco fuimos expandiendo en lo que es en todas las regiones de Guatemala. Okay. In 2003, he met Greg Van Kirk, who was a Peace Corps volunteer working in Neva in the Quiché region of Guatemala, and they became friends and started working together on different projects. In 2005, Soluciones Comunitarias was founded, and they started to work not only in Quiché but in different regions of Guatemala. That's great. Can you tell us a little bit about the work that Soluciones Comunitarias does? Mm-hmm. Si puede explicar en breve qué es lo que hace Soluciones Comunitarias y cómo funciona. Sí, nuestro objetivo con Soluciones Comunitarias, como número uno, es dar acceso a los productos en las áreas más remotas o más alejadas de diferentes maneras. Entonces estamos ahí dando acceso a lo que es purificadores de agua, lo que es paneles solares para casas pequeñas, estufas mejoradas. Entonces trabajamos en toda la región de Guatemala dando esos accesos, pero a través de mujeres, mayormente mujeres, enseñándoles cómo puede llevar esos productos y a la vez que sea sostenible. So our primary objective is to create access to health and well-being products in the most rural and most remote communities of Guatemala. And the products that we offer are water filters, solar lamps, reading glasses. And we do this by hiring mostly women to work as entrepreneurs or distributors. And they are the ones that we teach them and train them to how to bring these products and how to deliver them in different communities and be able to sell them there. Entonces, pero también viendo uno de los problemas y la cultura que tenemos en Guatemala, pues hay muchos problemas que son las mismas en cada región. Por ejemplo, de los lentes, podemos ver que la mayoría de personas más de 30 años padecen de la presbicia, y la mayoría de nuestra gente en Guatemala tejen, leen también. Entonces, después de eso creen que ya no hay una solución, pero con una simple gafa o lentes ya pueden tener una solución y continuar con su trabajo normal. So the point of our products, for example, with the eyeglasses, a lot of people in Guatemala that are above 35 years of age, or actually worldwide, suffer from presbycia, which is what causes your eyes to go bad and need reading glasses. And so when people get to this age in Guatemala, in remote communities, normally they would just stop working, whether it's weaving or carpentry or whatever their trade is. And with the provision of a simple solution like reading glasses, they can continue to work. And so that's why creating access to these products is important to us.
Entonces eso es más o menos en breve lo que nosotros hacemos ahora en Guatemala. So this is more or less an overview of what we're doing right now in Guatemala. Okay, great. Can you talk about some of the reasons that these people don't have access to these needs and how you're able to overcome them? Sure. ¿Cuáles serían las razones por qué esas personas en esas comunidades no tienen acceso a los productos que los llevamos? Sí, hay varias razones, pero uno de esto, a la mayoría de negocios, en mi punto de vista, se enfocan en las áreas urbanas y como que si no quiere llegar hasta estas comunidades donde más lo necesitan las personas. Entonces, en mi punto de vista, hay muchos negocios, por ejemplo, si hablamos de ópticas, solo se concentran en lo que es área urbana. Entonces, para que la persona, entonces uno también de los problemas es la economía de las familias. Por ejemplo, para viajar a un lugar a otro, tienen que invertir tiempo y dinero para poder llegar. Pero también tiene que tener la motivación para que pueda decir, bueno, yo quiero mis lentes, ¿no? Pero si también no sabe que existe esa solución, entonces también piensa que no hay una solución. Pero cuando nosotros llegamos ahí, le mostramos lo que es la solución, también el costo del producto que nosotros ofrecemos, que es accesible, es cuando hay una motivación para que la gente pueda tener acceso a esto. So the first problem is that a lot of businesses are not interested in serving these rural communities. They're not as densely populated, and a lot of businesses focus more on the urban centers, the town centers, or the cities. A second reason is that if people in those communities wanted to get these products, or for example, to go to an optica or an eye doctor, that would require a big investment on their part, both time and money. Getting to these communities can sometimes be several hours from a town center, as well as what they pay in transportation to get there, and that often represents an economic barrier that they're not able to overcome. And the last thing that Miguel mentioned is that sometimes it's just for not being aware of the potential solutions. So not knowing that a simple pair of eyeglasses would be able to help them see better, and that there are eyeglasses available that are within their price range. I'm curious about the entrepreneurs that you work with. Who are these women, and how do you find them? Con las asesoras comunitarias, ¿quiénes son? O sea, ¿cuál es el perfil de una asesora típica y cómo es que las conocemos? Sí, bueno, para identificar una de las personas, nosotros lo identificamos a través de líderes comunitarias, porque hay como un líder, alcalde, lo que sea, en una comunidad, hablamos con ellos, tenemos una reunión y luego convocamos unas personas también que son líderes y a veces se pueden convertirse como en asesoras, y a través de eso podemos identificar si hay personas que tienen ese emprendimiento social que nosotros le llamamos, si tienen esas cosas que quieren ayudar a la gente pero no saben cómo ayudarlo, pero a la vez es como no tienen el tiempo, y también por otro es el factor económico. Bueno, tengo el tiempo, pero ¿qué hago? ¿Qué voy a ganar? O algo así, pero tienen una motivación cuando nosotros le ofrecemos este trabajo, y a la vez es como dan un servicio y a la vez están ganando algo a la par, entonces motiva para que esta persona haga ese trabajo. Entonces a través de reuniones con líderes lo identificamos, y luego de esto les capacitamos cómo hacer una campaña, cómo debe promocionar sus productos, cuáles son los productos que nosotros ofrecemos, cuáles son los problemas que hay en la comunidad. Basado en eso, ya le damos los productos que nosotros identificamos, que creemos que es la solución para los problemas que hay en las comunidades. Es cuando la gente se motiva para poder hacer este trabajo. So to go into a new area and speak with community leaders, whether it's the mayor or religious leaders, and try to identify people that have
the time available to commit to the work that would benefit from the economic opportunity, but that also have sort of the social drive to do something good for their community. And so the benefit of becoming an entrepreneur is not only that you're able to provide a service to your community and sort of help your neighbors or people that live in your area, but also the economic benefit of the commission that you get from selling each of the products. And so that's a little bit of a process to have those conversations and try to identify those people. And once they're identified and if they decide to participate, then they go through a training process where we teach them about all the different benefits of our products and how to promote their products, how to do publicity before a sales campaign, how a sales campaign actually works, and then get them trained up so they can start working on their own as entrepreneurs. So I'm very curious about this micro-consignment model, because I think that this is an idea that not a lot of people know about. Do you see this as something that would work in other South and Latin American countries, or do you think that there are certain qualities about Guatemala that make it especially effective in that area? Que está un poco curioso sobre la microconsignación y si es algo que creemos que podría funcionar en otros países de América Latina o que es como específicamente para Guatemala. Sí, yo en mi punto de vista podría funcionar en cualquier país y economía, pero todo depende de las personas que quieren hacer este trabajo que nosotros hacemos. Pero uno de nuestros valores, por decirlo así, es lo que es la confianza que hay dentro de la gente que nosotros identificamos ahí. Entonces todo depende, o la base de esto es las asesoras, ¿no? Y después de esto y la confianza también que se tiene sobre la persona para poder implementar este modelo que nosotros trabajamos en Guatemala. Pero en mi punto de vista podría funcionar en cualquier lugar siempre y cuando se dé los pasos correctos. Uh-huh. Y de hecho estamos trabajando en otros países también, uh-huh. exacto. So from Miguel's point of view, this could work anywhere. The key to our success is finding the right entrepreneurs and people that we can trust in and people that also have trust in their community. It helps build up the credibility of the organization to have someone that they know in their community selling these products. And he said having that trustworthy person is kind of the key, and that he believes you can find that in any country. And in fact, Soluciones Comunitarias has different sister organizations or partner organizations working in Nicaragua, Ecuador, the Dominican Republic, and South Africa as well. So they've branched out a little bit with micro-consignment already. Oh, that's great. I'm just wondering if you've had any, what sort of the response has been to the program in general? ¿Cuál ha sido la respuesta a nuestro trabajo o cómo la gente lo ven en las comunidades donde trabajamos? Sí, una de las cosas que veo yo es el impacto del económico que da este servicio que nosotros ofrecemos a las familias. Pero número uno, también uno de los retos es cómo enseñar y transmitir este mensaje a la gente que puede entender. Por ejemplo, si hago un ejemplo sobre lámparas solares que nosotros usamos, la gente usa candelas en su casa. Bueno, si él tiene una lámpara solar, evita humo, evita los accidentes de un incendio en la casa, y entonces, pero también alumbra más la casa y también reduce lo que es el gasto que tiene sobre la candela. Si usa 2 candelas al día, por decirlo así, eso es como 60 quetzales mensual. Y entonces una lámpara solar que cuesta 225 quetzales en Guatemala, entonces el impacto económico en la familia es bastante. Entonces es cuando la gente ve y aprecia este producto que nosotros ofrecemos, y también los líderes y asesoras que nosotros tenemos
mujeres y hombres que nunca han tenido un ingreso en la vida, nunca han tenido un sueldo fijo y ahora están teniendo un ingreso. Entonces siempre es como un gana-gana, ¿no? Aquí la familia está siendo beneficiado por el impacto económico, pero hay que enseñar a la gente, no solo como, bueno, decir y aquí está. Ese es uno de los retos que nosotros tenemos para poder enseñar a la gente que puede entender, porque a veces nuestra gente siempre quiere ver el dinero en efectivo y como que si haciendo los números es mentira, ¿no? Pero a la vez sí es la verdad, ¿no? So Miguel said that people appreciate and understand our work a lot of times through the economic impact, and sometimes they don't see it right away. But for example, with the solar lamps that we sell primarily in communities that are off the grid and don't have access to electricity, those families before were maybe using 2 candles every night, which would be about 60 quetzales a month that they're spending on purchasing candles. And if with a solar lamp that costs 225 quetzales, that will last for 3 years, that represents a savings of what they're not spending on 3 years, 60 quetzales a month in candles. And then the other impact being that there's less chance of fire or accidents with the candles. So people do see the different benefits of the products that we provide and are appreciative of that. And then it's the win-win, because it's not only the economic and social benefit for our customers, but for the entrepreneurs who normally are people that weren't working before, might not have opportunities for a more formal trabajo, formal work or a fixed salary. But this is an opportunity to have a flexible job where they can dedicate as much or as little time as they have available, and have an additional income for their family. That's great. Finally, I'd just like to ask, what's next for Soluciones Comunitarias? Is there future plans for expansion, additional products, that sort of thing? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? ¿Va a haber otros productos? ¿Vamos a trabajar en otros países, otras regiones de Guatemala? ¿Cuáles son los planes? Sí, pues uno de nuestros objetivos es llegar en todos los rincones de nuestra querida Guatemala y por qué no decir en otros países que sí necesitan estos productos. Y ya tenemos como 5 productos que sí está, como lo llamamos, para el bienestar familiar o económica. Entonces, pero también estamos pensando en cómo expandir poco a poco y luego también identificar otros productos siempre y cuando sea el beneficio de la gente. Y no estamos como una empresa, bueno, tenemos este producto y lo vamos a vender. Entonces no nos importa si hay impacto positivo o negativo en lo que es la economía de la familia. Nos interesa mucho que siempre valga la pena este producto para ellos. Entonces seguimos siempre en busca de otros productos o servicios que puede beneficiar a las comunidades y que cabe dentro del modelo que nosotros trabajamos. Mm-hmm. So we always want to get to all the corners of our beloved Guatemala, and right now we're working in about 7 or 8 different departments. There are 22, so there's room for expansion within the country and of course to the other countries that we're working in. And beyond that, always on the lookout for new products, and not just any product that could have a positive or negative impact on the family, but only on the lookout for products that we know that will be beneficial to our customers and to the people of Guatemala. Miguel, I was just wondering, as this model proves successful, is there competition? Is there another avenue for these people to get these products? Viendo que hemos tenido tanto éxito, él quiere saber si estamos viendo que la competencia ya está tocando la puerta o llegando, y quiénes son la competencia y cómo lo vemos. Sí, yo creo que, bueno, también uno de nuestros objetivos con este modelo que trabajamos es siempre llegar a la gente más remotas de cualquier país. Entonces, si alguien hace este modelo, pues qué bueno, ¿no? Pero también siempre y cuando puede apoyar
a las personas, pero también viendo el lado de, bueno, si queremos competir con otras organizaciones o lo que sea, siempre si podemos unirnos en vez de hacer más grande el esfuerzo, entonces es mejor estar unidos, ¿no? Entonces, pero igual otros productos que sí creemos que no están beneficiando, pues siempre podemos verlo como competencia y dar la explicación a la gente como, bueno, este es mejor. Entonces, siempre y cuando nosotros siempre estamos enseñando cuál es lo mejor y distinguiéndonos de calidad que nosotros ofrecemos a los clientes. So he said, first, our objective is to serve people in the most remote areas of Guatemala. And so if someone else is also going to arrive there or go to those communities, then that's excellent, because we want these communities to be better served, and we can't say that we're directly against them. He says, when possible, it's always better to look for partnerships or ways to collaborate, because we can have a stronger effort together in serving these communities instead of directly competing. However, in cases of direct competition, which we're starting to see a little bit of, I think he said it's important to help people distinguish our high quality products from other products and other companies that don't really have their social benefit in mind as much of a top priority as we do. And so to just do sort of the publicity and education that goes with our products, to show people that they're high quality products at an affordable price. Great. Miguel, thank you so much for joining us. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad que se me ha dado. Entonces, gracias a ustedes. He said, thank you very much for the opportunity. It's been a pleasure to be here, and thanks again. Thank you for joining us on this latest edition of Cyber Focus. If you have any questions or suggestions for additional topics, please contact us at ciber@indiana.edu.